Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer la biografía de Aristóteles, filósofo, lógico y científico, reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en una pequeña localidad macedonia cercana al monte Athos llamado Estagira, de donde proviene su sobrenombre, el Estagirita. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte de Amintas III, padre de Filipo y por tanto abuelo de Alejandro Magno. Nicómaco pertenecía a la familia de los Asclepíades, que se reclamaba descendiente del dios fundador de la medicina y cuyo saber se transmitía de generación en generación. Ello invita a pensar que Aristóteles fue iniciado de niño en los secretos de la medicina y de ahí le vino la afición a la investigación experimental y a la ciencia positiva. Huérfano de padre y madre en plena adolescencia, fue adoptado por Proxeno, al cual pudo mostrar años después su gratitud adoptando a un hijo suyo llamado Nicanor. En el año 367, es decir, cuando contaba 17 años de edad, fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. No se sabe qué clase de relación personal se estableció entre ambos filósofos, pero a juzgar por las escasas referencias que hacen el uno del otro en sus escritos, no cabe hablar de una amistad imperecedera, lo cual, por otra parte, resulta lógico si se tiene en cuenta que Aristóteles iba a iniciar su propio sistema filosófico fundándolo en una profunda crítica al platónico. Ambos partían de Sócrates y de su concepto de eidos, pero las dificultades de Platón para insertar su mundo eidético, el de las ideas, en el mundo real, obligaron a Aristóteles a ir perfilando términos como sustancia, esencia y forma, que le alejarían definitivamente de la academia. En cambio, es absolutamente falsa la leyenda según la cual Aristóteles se marchó de Atenas despechado porque Platón, a su muerte, designase a su sobrino Espeusipo para hacerse cargo de la academia. En su condición de macedonio, Aristóteles no era legalmente elegible para ese puesto. A la muerte de Platón, ocurrida en el 348, Aristóteles contaba 36 años de edad. Había pasado 20 de ellos simultaneando la enseñanza con el estudio y se encontraba en Atenas, como suele decirse, sin oficio ni beneficio. Así que no debió de pensárselo mucho cuando supo que Hermías de Atarneo, un soldado griego que se había apoderado del sector noroeste de Asia Menor, estaba reuniendo en la ciudad de Axos a cuantos discípulos de la academia quisieran colaborar con él en la helenización de sus dominios. Aristóteles se instaló en Axos en compañía de Xenócrates de Calcedonia, un colega académico, y de Teofrasto, discípulo y futuro heredero del legado aristotélico. El estagirita pasaría allí 3 años apacibles y fructíferos, dedicándose a la enseñanza, a la escritura, gran parte de su política la redactó allí, y a la reproducción, ya que primero se casó con una sobrina de Hermías llamada Pitías, con la que tuvo una hija. Pitías debió de morir muy poco después, y Aristóteles se unió a otra estagirita, de nombre Herpilis, que le dio un hijo, Nicómaco, al que dedicaría su ética. Dado que el propio Aristóteles dejó escrito que el varón debe casarse a los 37 y la mujer a los 18, resulta fácil deducir qué edades debían tener una y otra cuando se unió a ellas. Tras el asesinato de Hermías en el 345, Aristóteles se instaló en Mitilene, isla de Lesbos, dedicándose a sus investigaciones junto a Teofrasto, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marina. 2 años más tarde, en el 343, fue contratado por Filipo de Macedonia para que se hiciese cargo de la educación de su hijo Alejandro, a la sazón de 13 años de edad. Tampoco se sabe mucho de la relación entre ambos, ya que las leyendas y las falsificaciones han borrado todo rastro de verdad. Pero de ser cierto el carácter de sus contemporáneos atribuyen a Alejandro, al que tachan unánimemente de arrogante, bebedor, cruel, vengativo e ignorante,
No se advierte rasgo alguno de la influencia que Aristóteles pudo ejercer sobre él, como tampoco se advierte la influencia de Alejandro sobre su maestro en el terreno político, pues Aristóteles seguía predicando la superioridad de las ciudades-estado cuando su presunto discípulo estaba poniendo ya las bases de un imperio universal, sin el que, a decir de los historiadores, la civilización helénica hubiera sucumbido mucho antes. Poco después de la muerte de Filipo, Alejandro hizo ejecutar a un sobrino de Aristóteles, Calístenes de Olinto, a quien acusaba de traidor. Conociendo el carácter vengativo de su discípulo, Aristóteles se refugió un año en sus propiedades de Estagira. Trasladándose en el 334 a Atenas para fundar, siempre en compañía de Teofrasto, el Liceo, una institución pedagógica que durante años habría de competir con la Academia Platónica, dirigida en ese momento por su viejo camarada Xenócrates de Calcedonia. Aristóteles enseñaba paseando, de ahí el nombre de escuela peripatética. Seguía sus investigaciones y análisis de datos, correspondientes a los más diversos campos: arte dramático, constituciones políticas, deportes olímpicos, zoología, y elaboraba una veintena de obras. A diferencia de la academia, el liceo no era una escuela privada y muchas de las clases eran públicas y gratuitas. A lo largo de su vida, Aristóteles reunió una vasta biblioteca y una cantidad de seguidores e investigadores, conocidos como los peripatéticos. La mayoría de los trabajos de Aristóteles que se conservan son de este período. Aristóteles fue un prodigioso sintetizador del saber, tan atento a las generalizaciones que constituyen la ciencia como a las diferencias que no solo distinguen a los individuos entre sí, sino que impiden la reducción de los grandes géneros de fenómenos y las ciencias que los estudian. Como él mismo decía, los seres pueden ser móviles e inmóviles, y al mismo tiempo separados de la materia o no separados. La ciencia que estudia los seres móviles y no separados es la física. La de los seres inmóviles y no separados es la matemática, y la de los seres inmóviles y separados, la teología. Durante ese periodo, su autoridad llegó a quedar tan establecida e incuestionada como la que ejercía la Iglesia. Y tanto en la ciencia como en la filosofía, todo intento de avance intelectual ha tenido que empezar con un ataque a cualquiera de los principios filosóficos aristotélicos. Sin embargo, el camino seguido por el pensamiento de Aristóteles hasta alcanzar su actual preeminencia es tan asombroso que, aun descontando lo que la leyenda haya podido añadir, parece un argumento de novela de aventuras. Con la muerte de Alejandro a los 33 años en el 323, se extendió en Atenas una oleada de nacionalismo anti-macedonio, desencadenado por Demóstenes, autor de las Filípicas y por tanto enemigo de Aristóteles. Se envalentonó, hecho que le supuso a Aristóteles enfrentarse a una acusación de impiedad. Para ahorrar a los atenienses un segundo atentado contra la filosofía, pues el primero lo habían cometido con Sócrates, Aristóteles se exilió a la isla de Chalcis, donde murió en el 322 en Eubea de una úlcera de estómago. Según la tradición, Aristóteles le cedió sus obras a Teofrasto, el cual se las cedió a su vez a Neleo, quien las envió a casa de sus padres en Skepsis, sólidamente embaladas en cajas, y con la orden de que las escondiesen en una cueva para evitar que fuesen requisadas con destino a la biblioteca de Pérgamo. Sus obras fueron olvidadas, descubiertas por azar, ordenadas y editadas por Andrónico de Rodas en la Roma de Cicerón, redescubiertas como totalidad en la Edad Media por los árabes, cristianamente interpretadas y bautizadas por los tomistas y neoescolásticos, relegadas por los modernos y por último definitivamente rehabilitadas a partir de Hegel. De las obras que han llegado hasta nuestras manos de Aristóteles, la tradición ha recogido con el nombre de organón las obras de lógica, categorías de la interpretación, primeros y segundos analíticos, tópicos y refutaciones de los sofismas, además de la retórica, de la poética en parte y de sobre el alma. La antropología de Aristóteles comprende la ética a Eudemo,
la ética a Nicómaco, la política y la constitución de Atenas. Sus obras sobre la naturaleza son Del cielo, de la generación y corrupción, los meteoros, la mecánica, de las partes de los animales, de la generación de los animales, sobre el caminar, sobre el movimiento, etc. Los varios libros de la física y de la metafísica fundamentan y coronan el conjunto. Gracias a él sabemos de la ciencia positiva de la época y de los trabajos y concepciones de sus predecesores y contemporáneos. Aristóteles aporta siempre agudas y originales observaciones y no pocas de sus adquisiciones lo han sido de las ciencias naturales de todos los tiempos, algunas incluso no confirmadas hasta el siglo XIX. Describió unas 400 especies, de las que disecó unas 50. Distinguió entre animales sanguíneos, vertebrados, y exsangues, invertebrados. Clasificó a los murciélagos como mamíferos. Describió la vida social de las abejas. Distinguió entre insectos dípteros e himenópteros, y entre rocas y minerales, y aportó la noción capital de especie. Clasificador y analista universal de regímenes políticos, de géneros literarios, de categorías y de modos de razonar e incluso del ser y de las causas, y tan atento al fenómeno del lenguaje como reticente con los abusos del habla. Aristóteles se planteó además y sobre todo las grandes cuestiones de fondo: la estructura de la materia, la organización de la vida, el poder del espíritu y sus límites, la libertad del hombre y su sentido de trascendencia misma de la divinidad y su misterio. Aristóteles hace 4 críticas fundamentales a la teoría de las ideas de Platón. 1. Critica a los dos mundos. Para Aristóteles es uno solo. Admitir dos mundos complica la explicación innecesariamente, reduplicando las realidades. 2. Platón no ofrece una explicación racional al hablar de los dos mundos. Se limita a utilizar mitos y metáforas, en vez de aclarar conceptualmente sus propuestas. 3. No hay una relación clara de causalidad del mundo ideal respecto del mundo sensible. No explica cómo las ideas son causa de las cosas sensibles y mutables. No infiere que de una idea se derive un objeto. 4. Argumento del tercer hombre. Según Platón, la semejanza entre dos cosas se explica porque ambas participan de la misma idea. Según Aristóteles, se precisa un tercero para explicar la semejanza entre dos cosas, y un cuarto para explicar las tres, y así sucesivamente. Es una regresión al infinito, por lo tanto no se explica nada. Tal argumento ya había sido recogido por el mismo Platón en el diálogo titulado Parménides. Rechazó la teoría atonómica de Demócrito y sostuvo que la materia se origina en la mezcla de 4 propiedades fundamentales: caliente, frío, húmedo y seco, que se combinan entre sí para dar lugar a los 4 elementos o esencias: tierra, agua, aire y fuego, a los que añadió un quinto, la quinta esencia o éter, que formaría los cuerpos celestes. Demostró por varios métodos la esfericidad de la Tierra y sostuvo que ésta está situada en el centro del universo. Es el primero en clasificar las ciencias, que dividió en teóricas, matemática, física y metafísica, prácticas, ética, política y economía, y poéticas, poética, retórica, etc. En esta clasificación no se incluye la lógica, descubierta por él, pues es el instrumento para el reto de discurrir en todas ellas. También inventó el silogismo, instrumento fundamental del pensamiento occidental. La sustancia. Lo que es lo que Aristóteles denomina ousia. La palabra fue luego traducida por los romanos como substancia, lo substante, lo que subyace, lo que sostiene. También se ha traducido como entidad. Así, Sócrates, como hombre individual, es una sustancia primera, y hombre es su especie, o sea que es una sustancia segunda. Aristóteles aplicará el hilemorfismo a su concepto del hombre, que es entendido como un compuesto único formado por un alma como forma de un cuerpo, siendo su particularidad del alma humana su razón. Por ello, la definición del hombre es: el hombre es un animal racional, siguiendo el modelo de definición
que ha pasado a la historia durante siglos como modelo de definición lógica y clasificación de los seres, género más diferencia específica. La lógica. Aristóteles es ampliamente reconocido como el padre fundador de la lógica. Sus trabajos principales sobre la materia, que tradicionalmente se agrupan bajo el nombre organón, herramienta, constituyen la primera investigación sistemática acerca de los principios del razonamiento válido o correcto. Sus propuestas ejercieron una influencia sin par durante más de 2 milenios, a tal punto que en el siglo XVIII Immanuel Kant llegó a afirmar que desde los tiempos más tempranos la lógica ha transitado por un camino seguro. Puede verse a partir del hecho de que desde la época de Aristóteles no se ha dado un solo paso atrás. Los silogismos. La noción central del sistema lógico de Aristóteles es el silogismo o deducción, sillogismos. Un silogismo es, según la definición de Aristóteles, un discurso, logos, en el cual, establecidas ciertas cosas, resulta necesariamente de ellas, por ser lo que son, otra cosa diferente. Un ejemplo clásico de silogismo es el siguiente. 1. Todos los hombres son mortales. 2. Todos los griegos son hombres. 3. Por lo tanto, todos los griegos son mortales. En este ejemplo, tras establecer las premisas 1 y 2, la conclusión 3 se sigue por necesidad. La noción de silogismo es similar a la noción moderna de argumento deductivamente válido, pero hay diferencias. Ética. Existen 3 grandes obras sobre ética atribuidas a Aristóteles. La Ética Nicomaquia, que consta de 10 libros. La Ética Eudemia, que consta de 7 libros, 3 de los cuales, los libros 4 al 6, coinciden con otros 3 libros de la Ética Nicomaquia, los libros 5 al 7. Y la Magna Moralia, Gran Ética, de la cual todavía se duda si fue escrita por él o por un recopilador posterior. Según el filósofo, toda actividad humana tiende hacia algún bien. Así se da un teleologismo, identificando el fin con el bien. La ética de Aristóteles es una ética de bienes, porque él supone que cada vez que el hombre actúa, lo hace en búsqueda de un determinado bien. El bien supremo es la felicidad, y la felicidad es la sabiduría, el desarrollo de las virtudes, en particular la razón. Aristóteles creía que la libertad de elección del individuo hacía imposible un análisis preciso y completo de las cuestiones humanas, con lo que las ciencias prácticas, como la política o la ética, se llaman ciencias solo por cortesía y analogía. Las limitaciones inherentes a las ciencias prácticas quedan aclaradas en los conceptos aristotélicos de naturaleza humana y autorrealización. La naturaleza humana implica, para todos, una capacidad para formar hábitos, pero los hábitos formados por un individuo en concreto dependen de la cultura y de las opciones personales repetidas de ese individuo. Todos los seres humanos anhelan la felicidad, es decir, una realización activa y comprometida de sus capacidades innatas, aunque este objetivo puede ser alcanzado por muchos caminos. Las virtudes. Aristóteles sostuvo lo que hoy se llama una ética de las virtudes. Según Aristóteles, las virtudes más importantes son las virtudes del alma, principalmente las que se refieren a la parte racional del hombre. Aristóteles divide la parte racional en 2, el intelecto y la voluntad. Cuando el intelecto está bien dispuesto para aquello a lo que su naturaleza apunta, es decir, para el conocimiento o posición de la verdad, decimos que dicho intelecto es virtuoso y bueno. Las virtudes intelectuales perfeccionan al hombre en relación al conocimiento y la verdad y se adquieren mediante la instrucción. A través de las virtudes, el hombre domina su parte irracional. La filosofía política. Aristóteles considera que el fin que busca el hombre es la felicidad, que consiste en la vida contemplativa. La ética desemboca en la política. El organismo social de Aristóteles considera al Estado como una especie de ser natural que no surge como fruto de un pacto o acuerdo. El hombre es un animal social que desarrolla sus fines en el seno de una comunidad. La política del hombre se explica por su capacidad de lenguaje,
único instrumento capaz de crear una memoria colectiva y un conjunto de leyes que diferencia lo permitido de lo prohibido. Aristóteles expuso en la política la teoría clásica de las formas de gobierno, la misma que sin grandes cambios fue retomada por diversos autores en los siglos siguientes. La célebre teoría de las 6 formas de gobierno se basa en el fin del régimen político, bien común o bien particular. Los regímenes políticos que buscan el bien común puro son: si gobierna una sola persona, monarquía; si gobiernan pocas personas, aristocracia; si gobiernan muchas personas, república. Y las degradaciones de estos regímenes políticos se traducen en: la degradación de la monarquía es la tiranía, la degradación de la aristocracia es la oligarquía y la corrupción de la democracia es la demagogia. La física. Aristóteles desarrolló una teoría física que se mantuvo vigente hasta la Revolución Científica. Según su teoría, todo está compuesto por 5 elementos: agua, tierra, aire, fuego y éter. Cada elemento tiene un movimiento natural. El agua y la tierra se mueven naturalmente hacia el centro del universo. El aire y el fuego se alejan del centro y el éter gira en torno al centro. Estos principios servían para explicar fenómenos como que las rocas caigan y el humo suba. Además, explicaban la redondez del planeta y las órbitas de los cuerpos celestes que están compuestos de éter. La astronomía. Aristóteles sostuvo un sistema geocéntrico, en el cual la Tierra se encontraba inmóvil en el centro, mientras a su alrededor giraba el Sol con otros planetas. Aristóteles habló del mundo sublunar, en el cual existía la generación y la corrupción, y el mundo supralunar perfecto. Esta teoría de la Tierra como centro del universo, que a su vez era considerado finito, perduró por varios siglos hasta que Copérnico, en el siglo XVI, cambió el concepto e introdujo una serie de paradigmas, concibiendo el Sol como centro del universo. En astronomía, Aristóteles propuso la existencia de un cosmos esférico y finito que tendría a la Tierra como centro, geocentrismo. Aristóteles sostenía también que los cuerpos más pesados de una materia específica caen de forma más rápida que aquellos que son más ligeros cuando sus formas son iguales, concepto equivocado que se aceptó como norma durante aproximadamente 1800 años, hasta que el físico y astrónomo italiano Galileo Galilei llevó a cabo sus experimentos con bolas sobre planos inclinados. La biología. Aristóteles fue un gran observador, estudioso y considerado padre de la biología. Describió más de 500 vivientes. En delfines, por ejemplo, describió su anatomía, comportamiento, resaltó su naturaleza social, inteligente, su respiración pulmonar, su reproducción placentaria y con lactancia, comparándola con los cuadrúpedos y con el mismo hombre. Aristóteles abordó el tema del alma como biólogo, porque consideraba al alma el principio vital, lo que está vivo, lo que está gracias al alma, no a la materia. El alma es la forma del cuerpo y hay 3 tipos de alma: el alma vegetativa, vegetales, de nutrición y reproducción; el alma sensitiva en animales, nutrición, reproducción, percepción, movimiento y deseo; y el alma racional en humanos, nutrición, reproducción, percepción, movimiento, deseo y razonamiento. Según Aristóteles, la unión del alma con el cuerpo es también beneficiosa para el alma, porque sólo así cumple sus funciones. Alma y cuerpo no son 2 sustancias distintas, sino que son 2 componentes de una única sustancia. Por definición, entonces, Aristóteles no podrá sostener que el alma es inmortal, pero sí que hay una parte del alma que sobrevive a la muerte. La generación espontánea. La generación espontánea es una teoría sobre el origen de la vida. Aristóteles propuso el origen espontáneo de peces e insectos a partir del rocío, la humedad y el sudor. Explicó que se originaban gracias a una interacción de fuerzas capaces de dar vida a lo que no tenía la materia no viva. A esa fuerza la llamó entelequia. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayuda a conocer mejor este tema, y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además,
Ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. Ello invita a pensar que Aristóteles fue iniciado de niño en los secretos de la medicina y de ahí le vino la afición a la investigación experimental y a la ciencia positiva. Huérfano de padre y madre en plena adolescencia, fue adoptado por Proxeno, al cual pudo mostrar años después su gratitud adoptando a un hijo suyo llamado Nicanor. En el año 367, es decir, cuando contaba 17 años de edad, fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. No se sabe qué clase de relación personal se estableció entre ambos filósofos, pero a juzgar por las escasas referencias que hacen el uno del otro en sus escritos, no cabe hablar de una amistad imperecedera, lo cual, por otra parte, resulta lógico si se tiene en cuenta que Aristóteles iba a iniciar su propio sistema filosófico fundándolo en una profunda crítica al platónico. Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer la biografía de Aristóteles, filósofo, lógico y científico, reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en una pequeña localidad macedonia cercana al monte Athos llamado Estagira, de donde proviene su sobrenombre, el Estagirita. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte de Amintas III, padre de Filipo y por tanto abuelo de Alejandro Magno. Nicómaco pertenecía a la familia de los Asclepíades, que se reclamaba descendiente del dios fundador de la medicina y cuyo saber se transmitía de generación en generación. Ambos partían de Sócrates y de su concepto de eidos, pero las dificultades de Platón para insertar su mundo eidético, el de las ideas, en el mundo real, obligaron a Aristóteles a ir perfilando términos como sustancia, esencia y forma, que le alejarían definitivamente de la academia. En cambio, es absolutamente falsa la leyenda según la cual Aristóteles se marchó de Atenas despechado porque Platón, a su muerte, designase a su sobrino Espeusipo para hacerse cargo de la academia. En su condición de macedonio, Aristóteles no era legalmente elegible para ese puesto. A la muerte de Platón, ocurrida en el 348, Aristóteles contaba 36 años de edad. Había pasado 20 de ellos simultaneando la enseñanza con el estudio y se encontraba en Atenas. Y Aristóteles se unió a otra estagirita de nombre Herpilis, que le dio un hijo, Nicómaco, al que dedicaría su ética. Dado que el propio Aristóteles dejó escrito que el varón debe casarse a los 37 y la mujer a los 18, resulta fácil deducir qué edades debían tener una y otra cuando se unió a ellas. Tras el asesinato de Hermías en el 345, Aristóteles se instaló en Mitilene, isla de Lesbos, dedicándose a sus investigaciones junto a Teofrasto, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marina. 2 años más tarde, en el 343, fue contratado por Filipo de Macedonia para que se hiciese cargo de la educación de su hijo Alejandro, a la sazón de 13 años de edad. Tampoco se sabe mucho de la relación entre ambos, ya que las leyendas suele decirse sin oficio ni beneficio. Así que no debió de pensárselo mucho cuando supo que Hermías de Atarneo, un soldado griego que se había apoderado del sector noroeste de Asia Menor, estaba reuniendo en la ciudad de Axos a cuantos discípulos de la academia quisieran colaborar con él en la helenización de sus dominios. Aristóteles se instaló en Axos en compañía de Xenócrates de Calcedonia, un colega académico, y de Teofrasto, discípulo y futuro heredero del legado aristotélico. El estagirita pasaría allí 3 años apacibles y fructíferos, dedicándose a la enseñanza, a la escritura, gran parte de su política la redactó allí, y a la reproducción, ya que primero se casó con una sobrina de Hermías llamada Pitías, con la que tuvo una hija. Pitías debió de morir muy poco después,